El futuro del planeta está en nuestras manos. Y abordaremos tus principales interrogantes. Esto es El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y nos encontramos en el Hotel Míconos, en Santiago de Veragua, gracias a la gentileza de nuestro amigo Atanasiade. Básicamente Virgilio siempre ha sido un colaborador, un amigo de tantos años, y nosotros queremos agradecerle a Virgilio y a todo su equipo de trabajo pues la oportunidad que nos dan para esta entrevista y otras que hemos tenido aquí. Hoy tengo un invitado especial que estuvo básicamente en el pasado congreso del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, que se realizó aquí en la ciudad de Santiago, y básicamente se dieron grandes participaciones de personas del exterior, nacionales también, profesionales. Un tremendo congreso, y tenemos con nosotros al ingeniero Miguel Cocón. Él es de Belice y tiene más de 15 años de trabajar en el Zamorano, en Honduras. Es actualmente profesor investigador de la Universidad de Zamorano en Honduras, y con él vamos a desarrollar un tema interesante que es el control biológico. ¿Qué es el control biológico? Pero yo quiero darle la bienvenida a Miguel, ingeniero. Un placer enorme para mí el programa, que estemos aquí, porque creo en la docencia. Estuve en el Zamorano cuando fui ministro y la verdad que me quito el sombrero de todas las cosas que aprenden todos, porque allá hay diferentes nacionalidades. Pero háblanos un poquito de tu experiencia en el Zamorano, en la parte educativa, para llegar posteriormente al tema que nos atañe, que viniste aquí al Congreso del CINAP y hablaste del tema del control biológico. Muchas gracias por tenernos aquí. De verdad que en el Congreso hablamos un poquito acerca del control biológico, y bueno, mi experiencia en control biológico siempre ha sido en la universidad, donde en la universidad tenemos la oportunidad de trabajar con estudiantes de segundo año, donde les enseñamos que la agricultura es mucho más de lo convencional, que tenemos que ponerle un poquito de ingenio a lo que hacemos y tenemos que buscar maneras más limpias de producir. Tenemos que ser sostenibles a largo plazo. Claro. Por lo cual tenemos que aprender ahorita a hacer las cosas correctamente para que podamos ser rentables a largo plazo. Eso nos lleva a que ellos aprendan por la modalidad del aprender haciendo. Claro. Tienen que aprender a hacerlo. Tienen el privilegio de ver cuáles productos biológicos hay, cómo producirlos y cómo utilizarlos. ¿Cómo es un control biológico? El control biológico, por definición, es el uso de organismos vivos para reducir las poblaciones de plagas y enfermedades a cantidades que no nos estén afectando económicamente. En ningún momento vamos a eliminar la plaga, pero no nos va a estar molestando. Entonces, hay diferentes maneras de mitigar el efecto de la plaga y enfermedad, utilizando hongos, bacterias, microbiales, algunos ácaros benéficos. Incluso ahora se está investigando sobre nemátodos benéficos que nos ayudan a controlar plagas en el suelo. Usted sabe que en el suelo es difícil controlar las plagas, y lo que ahorita está de mayor necesidad son los biofertilizantes. ¿Cómo podemos nosotros fertilizar nuestras plantas sin utilizar tanta carga química? Claro. Entonces, estos por aquí tenemos que ir. Pero es que el mundo apunta hacia eso, ingeniero, porque nos abocamos, y lo hemos dicho aquí en el programa, a un tema de que dentro de 30 años vamos a ser 9.500 millones de habitantes y habrá que producir un 70% más de la comida en la misma tierra, porque
no hay manera de que paran las hectáreas. Y lo que tenemos que elevar es la productividad, pero tenemos un problema con el medio ambiente. Se están destruyendo bosques, se está utilizando más herbicidas, químicos, y hay una modalidad que se está dando hoy en día de la agricultura regenerativa. Hacia allá vamos, Sí. hacia allá vamos. Entonces, si enseñamos a nuestros agricultores a cómo hacer control biológico de lo mínimo, podemos controlarlo más. Esa es parte de lo bonito del control biológico, que cuesta, que no es un tema que los productores pequeños pueden hacer. Las grandes empresas sí lo hacen, obviamente, porque esto es ensayo-error, hasta que realmente se controla, pero ese es el camino. Sin duda, sin duda. Y qué bueno que nos habló del tema de agricultura regenerativa. A eso tenemos que apostar. La agricultura regenerativa es cuando nosotros miramos la agricultura como algo completo. Desde el suelo, la planta, nosotros que consumimos esas plantas, y ver cómo estamos ayudando al suelo para que siga produciendo, ayudando a la planta para que se desarrolle mejor sin algunos agroquímicos, y nosotros alimentándonos de una manera mejor. Entonces, usted lo acaba de decir, en unos años vamos a ser muchos más que necesitan alimentarse y en la misma tierra. Estamos degradando la tierra ahorita, ¿cómo esperamos que en unos años nos dé frutos, verdad? Entonces tenemos que regenerar el suelo, tenemos que mejorar la microbiota que existe en el suelo para que los cultivos también se puedan desarrollar. Por eso es que en Zamorano tratamos de que los muchachos aprendan incluso en sus parcelas, hacen algunas parcelas en primer año, y se les trata de inculcar de que tienen que aprender a cultivar de una manera más limpia. Me llama mucho la atención lo que acaba de mencionar, de que necesitamos producir más, y los pequeños agricultores ven el control biológico como algo muy lejano, ¿verdad? Igual lo orgánico. Igual lo orgánico, como que está muy lejos. Nosotros tenemos que ver incluso el control biológico y toda esta agricultura regenerativa como un tren. Nos tenemos que subir porque nos deja. Lo que actualmente estamos haciendo no nos va a servir para el futuro. La agricultura convencional, donde priorizamos el uso de los agroquímicos, va a dejar. Nosotros, que somos los que consumimos, somos los mismos que no queremos que utilicen esas cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, no es que sean completamente mal, sino es el mal uso. Pero al tener alternativas, los agricultores van a saber qué hacer, qué cambios tomar. El control biológico sí se aplica en cantidades grandes. Tengo la experiencia de trabajar con una empresa exportadoras de áreas considerables, grandes, bajo estructuras protegidas y en campo abierto, de miles de hectáreas, pero han aprendido a utilizarlo, a ser pacientes cuando miran un insecto o miran la plaga, saber que en unos cuantos días va a estar en niveles que no te afectan, ¿verdad? A veces miramos un insecto y está muy mal, pero claro, no, la agricultura es un balance. Tiene que haber cierta cantidad de plaga siempre y cuando no te afecte económicamente. Bueno, eso es parte. Nosotros estuvimos muy involucrados con el tema de probióticos en ganadería. Microorganismos benéficos, ¿no? Y esa es una modalidad que ha venido de menos a más en la ganadería. Sobre todo para utilizar este tipo de bacterias para mejorar la rumia, para mejorar la producción de leche, para mejorar una serie de cosas que no se estaban dando, o que quizás con el uso indiscriminado de algunos químicos estamos deteriorando el suelo, su estructura, y por ende, sí, controlamos con herbicidas, matamos malezas y toda una serie de cosas,
pero ya se está hablando de grandes métodos regenerativos de la agricultura y la ganadería, hasta el hecho de que ya hay, yo pertenezco a un grupo de regenerativo de ganadería mundial, porque esa es la moda que viene. Y tenemos que subirnos al tren, como decías. Sí, es imperativo. Tenemos que aprender a producir de una manera sustentable, porque la tierra no nos va a dar para muchos años más. Tenemos que regenerarla. Siempre hablamos de la resiliencia, ¿verdad? ¿Cómo se puede recuperar después de algo? Ahí tenemos que apostarle. Por ejemplo, cerrar el ciclo de carbono, siempre buscando de que el carbono regrese al suelo y como materia orgánica las plantas la puedan aprovechar y no quemarse y que se vaya a la atmósfera, no, que regrese al suelo. Cerrando ese ciclo, solo para decirle algo técnico, los microorganismos en el suelo necesitan mantener una relación carbono-nitrógeno, y si le quemamos el carbono y no regresa, ¿verdad?, no va a haber ese intercambio carbono-nitrógeno para que ellos estén bien. Pero como ya lo estamos estudiando, nos estamos dando cuenta de la necesidad, pues lo estamos implementando. Quiero también mencionar que además de la agricultura regenerativa, incluye proteger lo que ya tenemos. ¿Correcto? Por ejemplo, el control biológico inundativo, que consiste en aplicar organismos en cantidades considerables para reducir la cantidad de plagas en menos tiempo, es muy bueno. Pero cuando no hay plagas, también se pierden. El futuro nos está llevando a un control biológico conservacional. Conservar lo que tenemos. Y muchas veces hay especies nativas muy buenas. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestras fincas para conservarlos? La ciencia ya nos dice que hay ciertas flores, plantas, diferentes suplementos que podemos utilizar en el campo para promover, conservar estos enemigos naturales en el campo, creando nuevamente el balance que buscamos. Entonces, sí es cierto, necesitamos hacerlo. Yo miro también el control biológico como un seguro. El seguro, si fuese por nosotros, nadie quisiera pagar un seguro. Claro. Pero lo pagamos porque hay beneficios. Hay muchos beneficios. Usar control biológico trae muchos beneficios a corto y a largo plazo. Pero tenemos que creer en que eso va a ser. Igual como pagar un seguro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, típico, ¿qué controles biológicos son los mayormente aplicables hoy en día en la agricultura? Perfecto, excelente que me pregunta. Lo que más se utilizan son los organismos microbiales, hongos, bacterias. Hay hongos insecticidas microbiológicos, se llaman, que controlan insectos. Hay otros que protegen las raíces, como el Trichoderma marcianum, que protege las raíces para que los hongos patógenos no la ataquen. El uso de Beauveria, Metarhizium, Misaria se utilizan para controlar insectos en el cultivo. De ahí están las bacterias como el Azospirillum, el Pseudomonas, que son bacterias que en el caso de Azospirillum fijan nitrógeno atmosférico. En el aire tenemos 78% de nitrógeno. Y lo que más necesitan los cultivos son abonos nitrogenados. Claro. Si tenemos bacterias que pueden fijar ese nitrógeno al suelo, estamos aprovechando ese nitrógeno, ¿verdad? Claro. De ahí tenemos en casi todos los suelos, en Centroamérica, hay un alto contenido de fósforo. Es cierto. Pero no está disponible. Estas bacterias solubilizan ese fósforo. Entonces estamos liberando estos nutrientes que ya están ahí al regresar la microbiota al suelo. También lo que está teniendo mucho impacto es el uso de ácaros depredadores. Los ácaros depredadores son muy eficaces porque controlan insectos como el trips de la flor,
el trips de la cebolla, o la mosca blanca, que es el dolor de cabeza, dolor de ¿verdad? cabeza. Es un dolor de cabeza muy grande para todos los cultivos. En caña se está utilizando también, cultivo de caña. En caña también se está utilizando muchísimo el metarricium en caña para el Metarricium, calibazo. es correcto. Incluso se está utilizando algunos hongos al suelo para estimular el crecimiento radicular de la caña para aprovechar más los nutrientes. Lo que pasa, ingeniero, es que nosotros le hablamos a algún agricultor o algún dueño de finca de un producto que es biológico, que es para control biológico, que es inerte, que es y vale tanto y lo regamos tanto, y él no ve el efecto inmediato porque él está acostumbrado a utilizar un químico que va a ver automáticamente el efecto inmediato, pero lo que él no está viendo es que le estamos con ese producto incorporando algunos microorganismos que se van a ir comiendo a esos malos microorganismos y que a la vez va regenerando el suelo. Ese es el problema. Comercialmente no podemos venderle eso a los productores. Sí, es un reto muy grande, es un reto muy grande. En mi experiencia he visto que muchas veces hay que trabajar con los que quieren. Muchos pequeños agricultores y medianos a veces son renuentes, pero ¿sabe qué los convence? El ejemplo. Cuando usted tiene un productor que es muy bueno, trabaja de cerca con él, él es el ejemplo. Entonces, hay un dicho que dice, las palabras educan y el ejemplo arrastra. Muchas veces buenos productores que han adoptado esta tecnología, dice, mira, el vecino, ¿qué está haciendo el vecino? Está usando los productos biológicos. ¿Cómo lo hiciste? Hemos visto ese efecto multiplicador en comunidades pequeñas, grandes, incluso en las exportadoras, como ellos son los grandes, muchos pequeños productores que quieren hacer lo mismo. ¿Qué está haciendo la exportadora? Están usando biológicos. ¿Cómo lo usan? Ayúdame a aprender a utilizarlo. Entonces creo que esa es la manera de llegar y claro, la educación. La educación de los ingenieros agrónomos que se están graduando, que tengan ese chip de que pueden hacer las cosas de manera diferente. Y eso me lleva a conversar sobre el tema de la docencia y la educación. Porque yo soy en este programa un fiel creyente y uno de los eslóganes es que tenemos que crear los líderes del mañana. Hoy tenemos que tener líderes agropecuarios. Los próximos agricultores de 30 años los debemos formar desde ya y desde la etapa temprana, desde la etapa preescolar, porque la agricultura cambió en el mundo. Hoy estamos yendo hacia la agricultura vertical, con grandes resultados. Pero allí también nos encontramos temas de hongos, temas de toda una serie de cosas, porque tenemos problemas no solo con el calor, sino con la humedad relativa. Muchísimo. Entonces, Panamá, por ejemplo, es un país que no tiene tanta agricultura vertical o hidropónica como debería tener, porque ha sido muy lento el desarrollo. Entonces, siempre nos llegan las tecnologías muy atrasadas. Entonces, yo creo que el tema de la educación es fundamental. Sin duda, la educación y que los estudiantes, que los ingenieros agrónomos de ahorita tengan la oportunidad de exponerse a esto, exponerse a estas nuevas tecnologías. Puedo comentar de experiencia que la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano, es cierto que no tiene toda la tecnología, pero tratan de hacer giras donde visitan estas producciones grandes. Honduras está privilegiado porque hay mucha industria de exportación. Hay más de 300, 500 hectáreas de invernaderos de alta tecnología. Exponer a los estudiantes a esto les ayuda a abrir la mente. Saber que están produciendo una planta de chile y tomate por 12, 10 meses en un poco así de fibra de coco. Sí, exacto. En fibra de coco están haciendo todo y las producciones son muy rentables cuando se hacen correctamente.
creo que exponerlos a eso les abre la mente, regresan a Panamá, ven que es posible hacerlo. La educación sin duda les va a llevar a perder ese miedo, buscar los mercados. Pero a veces también, aparte de que debemos mejorar nuestros sistemas educativos, también tenemos que crear liderazgo, porque no vamos a graduar un ingeniero agrónomo para que tenga en la pared un cuadro colgado del título. Necesitamos que él se empodere, y ese empoderamiento lo hacemos a través de la docencia que le brindamos para que él comparta en campo la verdadera realidad, pero también es un tema de actitud, ¿no? De querer verdaderamente llegar a ser un líder hoy en día, porque el mundo lo necesita. El mundo necesita que los agricultores del mañana levanten la mano, los estudiantes levanten la mano y dicen, ¿de qué manera puedo ayudar a mi país? Sin duda. Creo que me ha pasado mucho, he visto una tendencia que algunos estudiantes, los mejores de su clase, no sé por qué a veces piensan en migrar y se van a los Estados Unidos, hacen sus maestrías y doctorados y ya queda entre regreso a Panamá o regreso a Honduras o me quedo ahí. Tal vez falta un poquito de estímulo para que regresen, ¿verdad? Porque son mentes brillantes que se quedan afuera, ¿verdad? Entonces tal vez tenemos que ver la manera de incentivarlos para que puedan regresar al país a desarrollar. Pasa muy seguido. Sí, hay migraciones y también hay competencias, porque nosotros aquí en Panamá, por ejemplo, tenemos una competencia entre la agricultura y la minería. No hay obreros en el campo, es difícil conseguir. Entonces, obviamente en otros lugares está ganando mucho más plata. Necesitamos meterle fortaleza al sector agropecuario de todos los países para que la gente no migre a las ciudades, sino que se quede trabajando en el campo. Pero, ingeniero, yo sé que el tiempo es nuestro peor enemigo, pero finalmente una recomendación final en el tema de lo que usted vino a hablar al Congreso y que mucha gente lo escuchó y que ahorita mismo están viendo el programa, reafirmarles el concepto del control biológico. Pienso nuevamente que lo que tuve el privilegio, porque es un privilegio hablar de este tema a todas las personas, que el control biológico nos viene como una alternativa a poder reducir las plagas, pero en ningún momento queremos crear esa expectativa de que el control biológico es la solución a todo. Es todo, exacto. No lo es, pero es una herramienta que forma parte de lo que es el manejo integrado de plagas y es un fundamento. Tenemos que hacer nuestro manejo integrado con base al control biológico. Esto nos va a llegar a lo que he mencionado anteriormente, que nuestros cultivos puedan desarrollarse mejor, puedan estar destoxificados. Tenemos la percepción de nosotros los consumidores de aceptar más este producto. Estamos protegiendo, por ejemplo, las aplicaciones reducen la mortalidad de los polinizadores. Usar control biológico evitas dañar los polinizadores. Hay muchos aspectos buenos que si vamos por partes, como dice, el tiempo es nuestro enemigo, pero queremos dejar y darles la confianza de que con un poquito de paciencia, con mucha inteligencia y con la asesoría necesaria pueden salir adelante utilizando el control biológico. Muchas gracias, ingeniero. Realmente para mí es un placer haberte tenido en el programa y de parte de nuestra agradecerte también el que hayas venido al Colegio de Ingenieros Agrónomos a su congreso para que puedas exponer este tema. Agradecido contigo. Saludos a Belice, saludos a Zamorano. Amigos, este fue un programa importante de control biológico. Soy Óscar Osorio Casal y espero que les haya gustado nuestro programa. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal.